pasó, maestros? ¿Cómo están? Si quieres tener una barba así o así, pero la tienen así, de hecho esa es una foto mía, pues quédate a ver el siguiente video. El producto para tener una mejor barba es minoxidil. Este producto te ayuda al crecimiento de los folículos capilares y también a tu vello facial ya existente. Pero también te ayuda a las zonas donde tienes huecos, aunque hay que estar conscientes que hay zonas donde no te va a crecer vello facial jamás. Y eso te puedes dar cuenta revisando tu cara, tu piel. Si tiene pelitos es que probablemente sí puede crecer vello facial, pero si hay zonas donde no tienes ni vellitos, es casi imposible que te salga, aún con el minoxidil. Para empezar a ver resultados se recomienda usar minoxidil por 3 meses. Igual en un mes ya se empiezan a ver los cambios, pero por lo general tarda 3 meses para que te salgan nuevos vellitos y tu barba se vea más tupida. Para que tu tratamiento de minoxidil sea efectivo y más rápido, sigue este video y sigue nuestros consejos. Para darle los mejores consejos me puse a investigar porque yo sí quiero una barba así. En primera se recomienda tener al menos 20 años para comenzar el tratamiento de minoxidil. Esto solo es una recomendación para que tus folículos capilares ya estén bien desarrollados. Después de que ya te sirvió el producto, debes aplicarlo al menos por un año, mínimo, para que los resultados sean permanentes. Lo recomendable son 2 años para que esté tu barba al 100 por siempre, pero al menos un año, porque suele pasar que te echas minoxidil, te sale la barba y como ya la tienes, dejas el producto, dejas el tratamiento y poco a poco empiezas a perder los vellos que te fueron creciendo gracias al minoxidil. Por eso es recomendable al menos un año. Por cierto, si te quieres ganar un tratamiento de minoxidil totalmente gratis y a la puerta de tu casa, solo tienes que suscribirte y dejarme un comentario. Puedes dejar los que quieras y estarás participando. El ganador lo estaré publicando en un mes en la continuación de este video, para ver los resultados, para darles mi experiencia y mis consejos durante ese mes. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete y comenta para que participes. Bueno, vamos a ver más consejos y cómo se aplica, o al menos cómo yo lo aplico. ¡Venga, intro! Bueno, maestros, les voy a enseñar cómo aplico el minoxidil. En este caso, esta presentación viene en atomizador. Este lo compré en Mercado Libre. Aquí en la descripción les voy a dejar el link por si lo quieren comprar. Siempre que compren este producto, lean la parte de atrás o en las instrucciones su uso. Aquí en este caso dice que te tienes que aplicar 1 mililitro, como ya sabemos, pero equivale a 8 atomizaciones. Lo que yo hago es aplicar 3 de este lado, 3 de este lado y 2 en medio, para que sean las 8 atomizaciones. Como ya les había mencionado anteriormente, aplico el minoxidil cada 12 horas. En este caso, por si se pueden dar cuenta, ya tengo mi barba un poco larga. Esta barba es de un mes y aquí se pueden dar cuenta de que realmente no me sale bien. Aquí tengo pequeños huecos en estas partes. Aquí sí me sale un poco en la parte de abajo, pero aquí arriba es donde realmente no me sale, y en la parte del medio del bigote, que es donde vamos a aplicar más el producto. Ahorita lo que voy a hacer para que realmente se vean los resultados es rasurarme mi barba. Solo la voy a rebajar, no la voy a quitar por completo, porque ahorita ya se dieron cuenta cómo me sale dejándola un mes. Ahora me la voy a rebajar, voy a ocupar minoxidil por un mes y voy a subir otro video con los resultados y vamos a comparar esta barba con la barba de un mes, pero con minoxidil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es rebajarla y después les enseño cómo aplicar el minoxidil. Listo, ya me rebajé la barba, como pueden ver, de todos lados. Esto simplemente lo estoy haciendo para que se vean las diferencias del mes que me creció normalmente mi barba y el mes que me creció ya ocupando minoxidil, para que veamos los resultados. De igual forma, me he quedado 2-3 meses sin rasurarme y la barba realmente no crece más de lo que ya se veía. Por eso es que la dejé un mes, para que se viera lo máximo que me crece y ver la diferencia ya con el minoxidil. Ahora me voy a aplicar el minoxidil, como les había dicho, 3 atomizaciones de este lado, 3 de este lado y 2 de este lado, 2 en medio. Empecemos. Primero que nada hay que agitarlo bien y ahora procedemos a ocuparlo. Procuren hacerlo lo más cerca de su cara para que no se expanda a la hora de hacer la atomización. Y así, esparcimos. Solamente en la área donde quieren que crezca la barba. No lo hagan tan arriba porque les va a empezar a crecer vellitos de este lado y pues no los queremos. Entonces, solo en esta parte. Va 1, 2, aquí lo esparcimos en esta parte donde no crece. Aquí para que se cierre el candado porque no se cierra en esta parte. Van 2 y 3, uno general. Y lo esparcimos por todos.
Igual, el producto que quede en tu dedo lo puedes esparcir en lo demás de tu barba, aunque te salga pues medianamente bien, lo puedes ocupar para reforzar y que tu crezca mejor. Solo aplicamos el producto y masajeamos un poco. Para esparcir bien el producto, lo hacemos también en las patillas para que refuerce la barba y en la parte de aquí abajo. Ahora, 3 de este lado. 1, esparcimos. 2 y 3. Ahora en la parte del medio, que sería uno acá abajo y uno acá arriba, en donde no nos crece y no nos cierra el bigote. 1 y esparcimos en el bigote. Y 2. Y al final, lo que quedó en nuestro dedo lo esparcimos por toda la barba para que refuerce y crezca más sana, más fuerte. Ahora bien, tengan en cuenta esto. Yo, por ejemplo, ahorita me voy a ir a trabajar. Entonces me voy a ir bien cubierto, nada más que se seque. Me voy a ir con mi cubrebocas, que de por sí hay que ocuparlo. Y me voy a ir con una careta para que los rayos del sol no me quemen o me generen manchas en mi piel. Porque deben de tener mucho cuidado. Si se exponen teniendo el minoxidil en la cara al sol, se les va a manchar o se les va a irritar mucho la piel. Por eso recomiendo organizar su horario cuando apliquen minoxidil para que no interfiera si es que salen a la calle y les puede dar los rayos del sol. Ahora bien, recuerden, antes de aplicar el minoxidil deben lavar bien su cara, de preferencia con un jabón neutro para que quede muy limpia su piel. En este caso yo ocupo Sote, que es un jabón neutro, y también tengo un jabón de té, me parece, que ese es para que abra los poros y los limpie bien, pero con un jabón neutro es más que suficiente. Después de aplicar el minoxidil y esperar las 4 horas, lo que yo hago es lavar mi cara nuevamente y aplicarme aceite de resino. Aplico aceite de resino porque mi piel de por sí es muy reseca y ahora con el minoxidil se va a resecar aún más. Entonces aplico un poco de aceite para que mi piel quede hidratada. Y bueno amigos, esperemos un mes para ver los resultados. A continuación vamos a ver los efectos secundarios del minoxidil. Por último, hablemos de los efectos secundarios. Tengan mucho cuidado. El efecto secundario más común es la resequedad. Eso lo eliminamos con cremas o con aceites naturales. Como ya les había mencionado, yo ocupo aceite de resino. Otro de los efectos secundarios más comunes es el enrojecimiento. Esto lo puedes evitar dejando de masajear cuando aplicas el producto. En este caso sería solo aplicas y así te lo dejas. Picazón o irritación excesiva. Aquí lo que puedes hacer es bajar la dosis. En vez de aplicarla cada 12 horas, aplícala cada 24 horas. Así tu piel no va a estar expuesta tanto al minoxidil. Que te salgan imperfecciones en la piel. Este efecto secundario también es muy común. De hecho, hace unos años yo intenté ocupar el minoxidil, me lo apliqué la primera semana y me empezaron a brotar muchas imperfecciones. Así que decidí suspender el tratamiento. Si estos efectos secundarios persisten a pesar de todos los consejos que te acabo de mencionar, lo mejor es que suspendas el tratamiento y consultes a tu médico. Y lo siento, pero tal vez el minoxidil no es para ti. En un mes subiré un video con los resultados obtenidos y con todos los consejos adquiridos para podérselos dar a ustedes y sea más fácil su tratamiento. Por eso suscríbete para que no te pierdas todo este proceso y me sigas. No olvides participar para ganarte un tratamiento de minoxidil totalmente gratis y directo a tu casa. Solo suscríbete y deja los comentarios que quieras y ya estarás participando. Cada comentario es una participación, así es que puedes comentar las veces que quieras. Y recuerda que dentro de un mes subiré los resultados de mi barba y también los resultados de quién ganó el tratamiento. Cualquier persona de México puede participar y el envío también será gratis. Hasta la próxima, sabrosuras.